Una situación que enciende todas las alarmas, al menos para mí, es que a esta hora de la noche me doy cuenta de que Facebook borró todas las publicaciones que realicé de los comunicados importantes especiales del presidente Donald Trump. ¿Es esto ya una trampa? Me había notificado que mi cuenta fue hackeada desde Nueva York, o al menos los hackers que lo hicieron lo estaban haciendo con esa IP, con esa dirección. Pero yo nunca pensé que se eliminaran más de 15 publicaciones en las cuales se explican muchos detalles. Quieren vendarle los ojos, quieren engañar a las personas con una situación que no es tal. Por lo tanto, pues me veo obligado a salir de mi hora de descanso, de mis horas de descanso, y retomar todas estas publicaciones. Y no es broma, ustedes pueden ver con toda claridad. Voy a tratar de proyectarlo. Miren, ahí lo están viendo. Fueron borradas. Aquí había como 15 publicaciones de todos los mensajes que fui resumiendo, traduciendo y resumiendo del presidente Trump. No quieren que se conozca nada de la comunicación de él, nada porque soy latino y entonces como soy latino, soy iberoamericano, pues debería yo, supuestamente ellos, odiar al presidente Trump. Nuevamente están borrando información que les resulta incómoda, ya ni siquiera hay una notificación de que se haya eliminado esta clase de contenidos, es simplemente una decisión arbitraria, silenciosa, para que lo vean, para que lo denuncien, para que lo tengan entendido. Entonces, bueno, pues nos pasamos a Truth Social para ver estas publicaciones que acaba de eliminar Facebook. Y más aún, la amnesia que quieren ocasionar, la amnesia que quieren ocasionarnos. Curioso que no hayan borrado el video, pero la amnesia que quieren ocasionar, porque compartí también esto. El autor de estas maravillosas oraciones es el padre Ricardo Coronado en Perú, que fue perseguido por órdenes del hoy Papa León XIV, el que ama las uniones gay. Como estas oraciones denuncian la masonería, pues obviamente será que no le gustan a León XIV. Esto fue lo que les compartí. Son las oraciones del padre Ricardo Coronado, que por denunciar los abusos sexuales que encubría Prevost, hoy Papa León XIV, pues fue completamente perseguido, demonizado, satanizado, como están haciendo con muchos otros sacerdotes que llevan un buen apostolado. Es increíble, ¿eh? Todo, absolutamente todo lo borraron. Nada, que no quede nada de lo que dices. La burla que deben de estar haciendo los administradores de estas plataformas, ¿no? Impresionante. Afortunadamente a mí me sobra la memoria y vamos con esta primera nota sumamente importante. Bueno, pues se revela que el poder judicial durante la administración decadente de Biden habría recibido un soborno de una subvención por más de $2 millones. Un congresista de los Estados Unidos está llamando a investigar fuertemente esta situación. $2 millones habría recibido esta persona, Fani Willis, cuando empezaron a hacer todos los procesos falsos contra el presidente Donald Trump. Tenemos muchas preguntas al respecto, dijo el senador republicano por el estado de Georgia, Greg Dolezal, uno de los legisladores que encabezó la investigación a nivel estatal sobre el procesamiento del presidente Donald Trump. Tiene que responder Fani Willis quién y por qué le dieron $2 millones. Supuestamente era una subvención para luchar, una subvención de la Iniciativa de Intervención y Prevención de la Violencia basada en la comunidad de la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de 2022. Tenemos muchas preguntas al respecto, dijo el senador.
Esa será realmente la siguiente fase de lo que estamos investigando, la conexión con lo que podría haber sido una zanahoria desde el momento en el que Joe Biden levantó la batiseñal del 13 de noviembre. Creo que fue cuando dijo: vamos a asegurarnos por cualquier medio posible de que demostraremos que Donald Trump no asumirá el cargo de presidente. Dijo Dolezal en el programa de televisión Just the News, no noise, no ruido, la semana pasada. Ese mismo día, Nathan Wade pasó 8 horas al teléfono en la Casa Blanca. Claro que él no recuerda de qué trató toda esa conversación de 8 horas, pero hay conjeturas. El premio, que se abrió en abril de 2022 como una subvención para quien pudiera ganarla, de $2 millones, no es poca cosa, parece haber sido otorgado al condado de Fulton como fuente única o como destinatario único, es decir, no fue como tal una competencia. Según documentos obtenidos por Just the News a través de la demanda de acceso a la información pública a principios de este año, el Departamento de Justicia define una contratación de fuente única como no competitiva, lo que significa que ninguna otra entidad compitió con Fulton por el premio. Más allá de los detalles de la subvención, los documentos muestran que la oficina de Willis coordinó ampliamente con el Departamento de Justicia de Biden y con la Casa Blanca, con los demócratas del Comité de la Cámara de Representantes el 6 de enero, mientras ella preparaba un caso penal, por cierto fallido, contra el presidente Donald Trump y contra sus aliados. La concesión de la subvención no competitiva de Willis se produjo mientras su oficina se preparaba, en este caso, mientras los fiscales federales investigaban a Donald Trump con pretextos similares. El 10 de febrero de 2021, Willis anunció que abriría una investigación contra Donald Trump por violación de la ley estatal de Georgia. La incitación al fraude electoral, la realización de declaraciones falsas a organismos gubernamentales estatales y locales, conspiración, crimen organizado, violación del juramento del cargo y cualquier participación de actos de violencia o amenazas relacionados con la administración de las elecciones. Esto no le gustó a Facebook o a quien sea que ha hackeado mis cuentas, porque, por cierto, no queda claro por qué Facebook no ha emprendido todas las acciones de recuperación que había solicitado. Para que se den una idea de qué mal están las cosas, de qué podrido está el mundo. No creas que es un trabajo fácil aventarme 15 publicaciones y que de pronto digan: no hay nada, no hay nada, trabajaste de en vano, nadie ve. Además, nadie las puede ver. Es seguro que estén saboteando todas las comunicaciones o telecomunicaciones en este momento. Están desquiciados, están rabiando como perros otra vez contra el presidente de los Estados Unidos y apoyados por el Papa que le encantan las uniones gay, León XIV. Claro que sí. Él que defiende todo lo que sea el crimen organizado del narcotráfico, del socialismo, eso sí que le preocupa, no le preocupa la vida de los cristianos. Esta es otra de las publicaciones que seguramente no les habrá gustado, y es que este político pervertido, esa es la única forma en la que podemos llamarlo, Swalwell, que iba a ser gobernador de California, abandona la contienda porque tiene una filia en la cual quiere llevarse a la cama cualquier mujer que sea extranjera. Ahora se entiende por qué les gusta tanto la migración ilegal. Tienen esta filia que es genofilia. O sea, este señor ve una extranjera de cualquier nacionalidad que sea y la quiere llevar a la cama, ¿sí? Estuvo abusando de su poder como político, como hombre rico, con migrantes brasileñas, que las metía como niñeras, violando las leyes migratorias. Obviamente que el presidente Donald Trump se ha carcajeado de este sujeto que tiene este terrible escándalo por su lujuria. Swalwell suspende su campaña para gobernador de California en medio de la polémica por las acusaciones de agresión sexual. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han formulado, pero esa es mi lucha, no la de la campaña, dijo Swalwell al renunciar. Qué raro que los medios progresistas no estén tomando en consideración que se les acaba de caer su candidato. Revelaciones importantes, impactante en el juicio político, memorándum secretos exponen el sesgo, los rumores y las falsas acusaciones
de un falso denunciante de Ucrania. ¿Se acuerdan cuando acusaban en 2019 que se tenía que hacer un juicio político contra Donald Trump, que porque estaba coludido con Rusia? Pues todo era absolutamente falso. Y además se revela que se dejó en indefensión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué era lo que se hacía? Bueno, los testigos eran completamente secretos y la defensa nunca pudo responder, nunca pudo recriminar los ataques de estos falsos testigos. Se construyeron todo un proceso que fue bastante molesto y costoso, tanto para Estados Unidos como para el presidente Donald Trump, a partir de rumores, murmuraciones. Por tanto, ahora se está estudiando la posibilidad de que con una innovación legal se deseche todo esto, porque el presidente Donald Trump fue llevado en completa indefensión a este proceso. Vamos con nuestra siguiente nota. Miren, son odio ciego, completamente odio ciego e inútil. Son ridículos. Quisieron también abrir un proceso legal contra Donald Trump por haber renovado, por estar construyendo un salón de baile para la Casa Blanca. Bueno, pues ahora un tribunal de apelaciones dictamina que la construcción del salón de baile de la Casa Blanca de Donald Trump puede continuar hasta el 17 de abril sin ningún problema. Hasta un salón de baile que, por cierto, es muy parecido a los salones de baile que había en Viena, que había en la Rusia zarista antes de la criminal revolución marxista, pues les molesta, no les gusta. Donald Trump desenmascara brillantemente el farol de Irán con su propio bloqueo del estrecho de Hormuz. Bueno, pues ¿qué fue lo que ocurrió? Entre una de las muchas publicaciones que me destruyó Facebook injustificadamente, pues resulta ser que ya ven que Irán había dicho con toda falsedad que había puesto bombas y que por tanto nadie podía pasar por el estrecho de Hormuz. Pues ¿qué creen que ocurrió? Ocurrió que el presidente Donald Trump ordena un bloqueo este 13 de abril del año 2026 y tienen la gravísima dificultad de que quieren que se levante el bloqueo para poderle seguir regalando el petróleo iraní, el petróleo persa, a la terrorista China comunista y a India. India, que no compraba petróleo desde el año 2019, quiso comprarlo ahora para llevarle la contra a Donald Trump. Pero con este embargo, con este bloqueo naval que se ha ordenado, ahora sí les preocupa. Entonces, esto quiere decir que en ningún momento hubo bloqueo como tal con minas, porque si no, ¿cómo iban a poder pasar los barcos para India y China? Entonces, también fue una mentira. Son mentirosos. Trump desenmascara brillantemente el farol de Irán con su propio bloqueo en el estrecho de Hormuz. Pues si ellos eran los que querían el bloqueo, ellos decían que ellos habían sido los que habían bloqueado. Por cierto que Estados Unidos se ha beneficiado del bloqueo contra Irán porque ahora los barcos quieren cargarse de petróleo en las costas de Estados Unidos. Quien quiera que esté al mando de Irán desperdició una oportunidad única para conseguir la paz durante el fin de semana. Ahora comienzan los verdaderos problemas. De hecho, lo mejor que han logrado hacer es que se trata de un bloqueo selectivo. Dado que el presidente está pensando en una forma poco convencional con este bloqueo, sus planes son escoltar barcos por el estrecho si es necesario. Más adelante podrá ordenar a las fuerzas estadounidenses que tomen la isla de Kark y aniquilen la base de poder del régimen iraní, es decir, tomar completamente el control del petróleo, que como un bien natural no debe de estar en manos de terroristas. Esto también garantiza que el intento de Teherán de cobrar un peaje a todos los buques cisterna bajo extorsión fracasará, honrando así el compromiso estadounidense con la libertad de los mares y el libre comercio, que se remonta a tiempos del presidente Thomas Jefferson, contra los piratas berberiscos y el triunfante incursión de los marines estadounidenses en las costas de Trípoli, que incluso es el himno de los marines. Sí, lo hemos escuchado, ¿no? Desde el palacio de Moctezuma, que por alguna extraña razón pensaban que
Palacio de Chapultepec, es Palacio de Moctezuma, nada que ver, con las costas hasta las costas de Trípoli, dice el himno de los marines. Por supuesto, los gobernantes de Irán, sean quienes sean en este momento, respondieron con nuevas bravuconadas, rabietas, infantiles, respuesta fuerte y contundente a medida de Trump y protestando porque, según ellos, pondrían fin al alto al fuego. Pura mentira. Teherán prácticamente no tiene capacidad ofensiva en este momento, salvo la que amenaza contra la navegación del estrecho de Hormuz, y esos recursos pueden eliminarse ahora con la misma facilidad y por completo que el resto de la armada, sus lanzadores de misiles y sus capacidades de drones. No pueden minar seriamente el estrecho de Hormuz sin estrangular sus propias exportaciones, y ese bloqueo podrá durar una vez que los dragaminas, o sea, los que quitan las explosiones de Estados Unidos y sus aliados, respaldados por la Armada estadounidense, pongan manos a la obra. El bloqueo de Donald Trump no tendrá mucho impacto en Europa ni en América, mientras que nuestros aliados de Oriente Medio están cambiando las rutas de exportación que no dependen del estrecho. Ahora serán Irán y sus aliados, principalmente China comunista, quienes sufrirán las mayores consecuencias de este bloqueo, que sí es de verdad, no como el que se habían inventado. Porque Irán decía, es que podría haber por ahí una bomba flotando en el lecho marino. Podría haber por ahí. Entonces, con ese cuento, pues muchas personas, muchos navegantes, les dio miedo, entonces ya no pasaban por ahí. Pekín y sus aliados en Moscú pronto lamentarán haber vetado la medida del Consejo de Seguridad de la ONU para reabrir el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, los sectores más intransigentes de Irán responsables de esta locura se enfrentan a una mayor presión interna por parte de las facciones del régimen. Todo lo que han intentado hacer les ha salido mal. Daban por sentado que Estados Unidos se dejaría influir por un pensamiento convencional. Pues están equivocados. Donald Trump les ha mostrado que está dispuesto a todo. Trump intentó una vez más alcanzar una solución pacífica negociada con los iraníes, pero ellos volvieron a negarse porque están en esta postura de hacer una campaña electoral contra Trump. Ahora pagarán un precio aún mayor por haber creído que podían hacer lo que quisieran. Ahora el estrecho de Hormuz sí está bloqueado realmente. Claro, de forma selectiva. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana lo tomaron. Pero lo que me estoy dando cuenta es que los medios dicen que no. O sea, hagan de cuenta que esta operación militar ha sido exitosa y los medios y canales de podcast de tercera clase están diciendo que no, que Irán está ganando, que Irán lleva la ventaja. Estoy asombrado, asombrado cómo lo que más les importa no es la verdad, sino conducir la mentira electoralmente provechosa. Siguiente nota. Bueno, pues la armada iraní yace en el fondo del mar completamente destruida. 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman buques de ataque rápido, porque no los consideramos una gran amenaza. Estas son las lanchas terroristas, ¿no?, que a veces pueden llevar gente armada. Dice, advertencia, si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes del cártel Tren de Aragua de Nicolás Maduro en barcos en alta mar. Es rápido y brutal. El 98.2% de las drogas que ingresan a Estados Unidos lo hacían por mar o océano. Se han detenido. Gracias por la atención en este asunto, presidente Donald J. Trump. ¿Se acuerdan cómo salió Gustavo Petro a decir que qué criminal era Donald Trump, que por ejecutar a estos criminales, a estos narcotraficantes de lancha? Siguiente nota. El juez solicitó que se volviera a presentar nuestra contundente demanda contra The Wall Street Journal y otros demandados. No se trata de una cancelación, sino de una sugerencia de nueva presentación, y según la orden judicial, presentaremos una demanda actualizada a más tardar el 27 de abril. Esto porque el Wall Street Journal, que es un medio, es un pasquín de la élite Illuminati, dirigido por Rupert Murdoch, ligado a todos los demócratas, pues ha estado convirtiéndose en el vocero oficial de propaganda de Irán. Todas las mentiras de Irán, como por ejemplo que atacaron el barco Abraham Lincoln, bueno, pues ahí las tienen. El mismo The Wall Street Journal, que se suponía era un medio prestigioso, serio,
se fue al infierno. Pero ¿saben por qué me doy cuenta que nunca fue realmente un medio prestigioso y serio? Porque si tú revisabas Russia Today, que es el órgano de propaganda de Vladimir Putin, por ahí del año 2011, 2012, 2014, antes, siempre estaban republicando todo lo que dijera el Wall Street Journal. Y a mí me parecía algo muy paradójico, ¿no? Porque los rusos, o la propaganda rusa, no los rusos propiamente, te venían con el cuento de que Estados Unidos es un lugar horrible, que el capitalismo está podrido, y siempre estaban republicando todo lo que dijera The Wall Street Journal, es decir, el medio de propaganda de Rupert Murdoch. ¿Por qué hacían eso? Tal vez algún día un agente ruso nos pueda explicar. Más adelante también revisaremos pues los desmentidos por parte del US Central Command sobre pues la propaganda falsa que está emitiendo los medios de propaganda de George Soros contra Estados Unidos en las operaciones de Irán, como esta operación llamada Furia Épica. Vamos con nuestra siguiente nota. Ayer 34 barcos cruzaron el estrecho de Hormuz, la cifra más alta desde que comenzó este absurdo cierre. Estos barcos pudieron pasar por ahí supervisados por el gobierno de los Estados Unidos, porque el estrecho de Hormuz ya fue tomado por Estados Unidos, aunque los medios de propaganda no quieran reconocerlo. Para aquellos que aún leen el fracasado New York Times, que por cierto es un pasquín inmundo, propiedad de Carlos Slim en gran medida, el que dirige al stripper Eduardo Verástegui, para dividir el voto de la oposición de cara a las elecciones 2030 y favorecer al delincuente Andy López Beltrán, bueno, dice, a pesar de que Irán ha sido totalmente aniquilado militarmente y en todos los sentidos, uno pensaría que Irán está ganando, o al menos le está yendo bastante bien, pero eso no es cierto. Y el New York Times sabe que son noticias falsas, fake news. ¿Cuándo se disculpará este corrupto medio de comunicación por sus mentiras y sus horribles acciones contra mí, mis seguidores y nuestro país? ¿Acaso no tienen vergüenza? ¿Acaso no tienen sentido de la decencia? Firma presidente Donald J. Trump. Pues yo creo que debería de meterles otra demanda, a pesar de que las penas que se le imponen no son lo suficientemente grandes como para cerrar ese medio de propaganda. Que por cierto, muchos de los que son anti-Israel dirían que The New York Times es un medio sionista. Bueno, pues ahora también llega el momento de desmitificar eso. The New York Times fue capaz hace unos años de publicar una caricatura bastante ofensiva. Sí es cierto que es propiedad de personas de origen judío. Pero tú te preguntarás, si son personas de origen judío, ¿por qué le tiran tantos ataques al Estado de Israel? Pues porque es un medio de propaganda Illuminati. Es un medio de propaganda que odia a un pueblo confesionalmente religioso y en particular a Donald Trump. Vean tan solo, estas son algunas de las caricaturas más ofensivas del pasquín The New York Times contra Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Si tú quieres pensar que The New York Times es un medio de propaganda sionista, pues con esto te desmiento completamente. Es un medio de odio contra el pueblo israelí. Y esto tiene su explicación, porque The New York Times fue de los pocos medios que elogiaban crímenes como el Holodomor, realizado en Ucrania, donde murieron más de 10 millones de personas sin alimentos porque vendieron toda la comida, el grano, al extranjero, los jerarcas comunistas enviados por Stalin. Criminales, por cierto, que son los ancestros del presidente Zelensky, por ponerles un ejemplo. Los padres de Zelensky, los abuelos de Zelensky, participaron en ese crimen, porque eran judíos ateos. Eran personas no confesionalmente judías, personas que no querían ser reconocidas como hebreas, como el abuelo terrorista de la doctora Claudia Sheinbaum, presidente de México, por ponerles un ejemplo, ¿sí? El medio de propaganda de New York Times ofende tanto al Estado de Israel, presenta como un monigote horrible a Donald Trump y al primer ministro de Israel como un perro que dirige a un Donald Trump ciego,
porque precisamente es un medio de propaganda Illuminati. Y la agenda Illuminati está a favor del terrorismo islámico, no del Estado de Israel. Odian el Estado de Israel porque es un Estado confesionalmente judío. Y el programa que ellos tienen es el de la República de Platón, en el que todas las naciones tienen que ser ateas, tienen que ser repúblicas laicas y sobre todo diversas. No puede haber un solo país que tenga una identidad confesional judía o hebrea. Y además los odian profundamente porque tienen ese origen de seguir la Torá, o sea, el Antiguo Testamento que viene a ser palabra de Dios. Y eso no pueden aceptarlo los judíos comunistas ni reformistas que durante tiempos de la Unión Soviética, sobre todo la década de los 70, planearon exterminar el Estado de Israel. Y el secretario de Defensa Henry Kissinger decía afirmativamente que podían hacerlo y que Estados Unidos no iba a ayudar a Israel. El mismo Richard Nixon se negaba a ayudar al Estado de Israel cuando tenía dificultades con naciones islámicas alrededor. Richard Nixon, un presidente de una pseudofe que fue cuáquero, y pues un masón de muy alto grado que obviamente buscaba favorecer al socialismo porque él es el que establece relaciones comerciales con la criminal China comunista. Entonces la pregunta es, ¿tú todavía le crees a Carlos Slim sus mentiras, su pasquín inmundo? Yo no. The New York Times. Stavros Anthony ha sido un fantástico vicegobernador para la gente de Nevada, allá donde están Las Vegas, oficial de policía muy respetado, líder cívico, concejal de la ciudad de Las Vegas y ahora como distinguido vicegobernador, trabajando con el excepcional gobernador Joey Lombardo. Bueno, pues es otra de las personas, otro de los perfiles políticos que apoya a Donald Trump. Scott Bethke, así como Kama, ¿no? Pero con ¿qué? Ha sido un magnífico vicegobernador de Idaho, donde por cierto ha habido varios ataques, un lugar que amo y donde obtuvo una victoria aplastante en 2016, 2020, 2024. Un exitoso empresario ganadero y respetado como presidente de la Cámara de Representantes de Idaho antes de convertirse en distinguido vicegobernador, trabajando con el excelente gobernador Brad Little y destacando como senador Jim Rigg, ha sido dedicado en su vida a servir a la comunidad. Por tanto, pues también lo apoya. Un apoyo incondicional para que la gente de Estados Unidos vote por él. Y bueno, aquí comparte una publicación de Lee Zeldin en el que habla sobre la mentira de Russia Collusion, ¿no? Le encantaba decirlo a CNN, incluso a la Fox News le gustaba acusar a Donald Trump de tener una colusión con Rusia. ¡Qué barbaridad! Pero pues ese caso estuvo desde el principio mal integrado. La pasada semana Donald Trump fue criticado por sus operaciones estratégicas en Irán. Y bueno, sigue negándose esta victoria estratégica. Qué lamentable, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota. Esto era lo que les comentaba. Bueno, pues el abogado Alan Dershowitz dice que Donald Trump podría solicitar la anulación del juicio político de 2019 tras la publicación de explosivas pruebas por Tulsi Gabbard, que es la titular de información de inteligencia de los Estados Unidos. Miren, este caso yo lo había resumido estupendamente para las publicaciones que les envío, pero Facebook las eliminó todas. Repito que esto es bastante inusual, bastante raro, que te borren de plomazo 15 publicaciones porque obviamente no les gusta que haya estos magníficos registros. No me da ya confianza publicar por tanto en Facebook. Vamos a ver si podemos utilizar otras plataformas. Les advierto que Facebook volvió a las andadas permitiendo, yo creo que selectivamente, que me hackearan la cuenta porque realmente es muy difícil que según sus controles, sus criterios de autentificación de 2 pasos, puedan hacer eso. Bueno, pues esta publicación de Alan Dershowitz refleja que el proceso nunca debió de hacerse, que Donald Trump fue dejado en indefensión legal al presentarse todo el proceso jurídico con testigos protegidos, o sea, anónimos prácticamente, ocultos, y como si a Donald Trump le hubieran puesto una venda en los ojos. Los abogados de su defensa nunca pudieron interrogar o confrontar a estos supuestos testigos
del proceso que se le abrió como juicio político en el año 2019. Debido a la gravedad de excitar un órgano jurisdiccional de carácter político de forma ociosa, ahora no solamente consta que se desechó el proceso, porque pues el proceso fue completamente falso y nunca hubo pruebas en contra de Donald Trump, era simplemente algo para desacreditarlo a los ojos de la opinión pública. Pero ahora ocurre una cosa más importante, mucho más importante, que es proceder legalmente contra los que hicieron el juicio, porque el juicio era improcedente, incluso el proceso de intentar un juicio político desde el principio era completamente improcedente. No había ningún fundamento legal para hacerlo. Y ese es un problema para ellos porque, según esto, puede demandarlos por múltiples cosas el presidente Donald Trump. El renombrado profesor emérito de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, afirma que cree que el presidente Donald Trump podría tener motivos para anular el juicio político que se le hizo por parte de la Cámara de Representantes en 2019, luego de estas nuevas revelaciones explosivas. El demócrata en aquel entonces trabajó para defender a Donald Trump en el juicio político que terminó con la absolución del hoy presidente y que sería un enfoque interesante y novedoso. Que Donald Trump acudiera ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien presidió el caso, o que asista al Congreso y pidiera que se revocara el juicio político porque al equipo de la defensa se le negó el derecho a confrontar a sus acusadores con pruebas exculpatorias. Nunca se ha hecho, pero no veo ninguna razón por la que no se pueda hacer, declaró el abogado. El juicio político es un procedimiento casi judicial, ya sea que tengas que volver al Congreso y pedirles que lo eliminen o acudir a los tribunales. Pero debo decirles una cosa, la historia ya lo borrará gracias a su trabajo porque lo que ha hecho es generar tantas dudas sobre la credibilidad de la principal acusadora que ahora es difícil que alguien pueda afirmar que fue un juicio político justo, pero no creo que haya ninguna solución. Quizás deberíamos intentar crear una solución. Just the News informó durante el domingo por la noche que el organismo de control de inteligencia estadounidense reunió pruebas desfavorables sobre el analista de la CIA que impulsó el juicio político en 2019 centrado en una narrativa de Ucrania. Y esto es grave, ¿no? Pues son documentos de inteligencia revelados por la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. Los investigadores de la Oficina de Inspector General de la Comunidad de Inteligencia documentaron varias preocupaciones sobre los motivos políticos del acusador de Trump, señalando que admitió ser un demócrata registrado, o sea, el testigo tenía un conflicto de interés, y que también pues no le constaban directamente las cosas que decía, sino que propiamente tenía rumores. Sentía una profunda aversión por figuras conservadoras dentro del círculo o gabinete del presidente Donald Trump. Los investigadores también obtuvieron una disculpa del acusador. ¿Sí? Él se disculpó para tratar de evitar futuros procedimientos legales o una venganza, por lo que sea. Él se arrepintió. No tengo conocimiento directo de comentarios o comunicaciones privadas del presidente, admitió el presunto denunciante. Simplemente se hizo un proceso falso. Trump intentó presionar indebidamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este hombre, para que investigara a Hunter Biden en su formulario de admisión inicial en agosto del año 2019. ¿Por qué? Porque Hunter Biden, hijo drogadicto cocainómano del expresidente Joe Biden, tenía muchos negocios sucios con una empresa de gas que se llama Burisma en Ucrania. Y esta misma empresa sucia vino aquí a México a hacer negocios con Pemex y, por cierto, con este señor Lozoya, creo que se llamaba Emilio Lozoya, que formaba parte de la administración de Enrique Peña Nieto y después se prestó para los juegos sucios de Andrés Manuel López Obrador con simulaciones políticas. Esa sorprendente frase sobre las limitaciones del conocimiento del denunciante no se incluyeron en la carta de 9 páginas que se presentó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
Adam Schiff, demócrata por California, publicó a finales de verano de 2019, lo cual desencadenó una vorágine política que duró meses y condujo al juicio político contra el presidente Donald Trump. Pero entonces ellos citaron únicamente lo que les convenía. Por tanto, estas revelaciones son sumamente pesadas como para decir que desde el principio no debió de iniciarse ningún juicio contra Donald Trump. Al igual que la farsa de la colusión de Rusia, el circo de juicio político contra el presidente Donald Trump en 2019 fue un juicio farsa de proporciones épicas para intentar eliminar al presidente indebidamente elegido por los estadounidenses, escribió Lee Zeldin a través de su cuenta de X. Aquí el asunto también es que cuando se encontró toda la información sucia, todas esas imágenes en las que el hijo del expresidente Joe Biden se inyectaba, pues ustedes saben, esa cosa que derriten como en una pipa, cuando se le podía ver con prostitutas tapando las ventanas de sus habitaciones, con cobijas para que no se viera lo que estaba haciendo cuando se grababa completamente desnudo ahí en la alberca, con un arma, siendo que era drogadicto y además no tenía justificación para tener esa arma. Cuando todo eso que estaba en las 2 computadoras que olvidó en un café internet, en un centro de reparación de cómputo, se publicaron por parte del New York Post, lo primerito que hicieron las autoridades, la CIA y el FBI, que tenían el control de las redes sociales, fue censurar inmediatamente en Twitter a ese periódico. Y entonces presionar para que se investigaran los delitos de Hunter Biden junto con la familia de John Kerry, por cierto. Acuérdense que John Kerry está casado con una señora de apellido Heinz, que son los dueños de esa famosísima salsa de jitomate Heinz, que tenía negocios sucios en China. Cuando Donald Trump solicita esa investigación, pues lo mandan todo a tapar. Entonces, bueno, pues esto fue un juicio ocioso. Estos funcionarios gubernamentales probablemente tendrán que pagar un merecido precio político, si no es que legal, por violar la Constitución, porque eso es lo que han hecho. Han violado la Constitución. O sea, no puedes hacer un juicio político si no hay fundamento. Cuando el mismo testigo dijo, a mí no me consta nada, solamente pienso que pudiera haber pasado esto. Fue lo que dijo. En primer lugar, también puede interponer una demanda civil. Esto constituye una violación directa a la Constitución. La sexta enmienda otorga a todos el derecho de confrontar a los testigos, lo que aquí llamamos en México como el careo, ¿no? ¿Tú me viste a mí? ¿Tú me viste que yo hice eso? A ver, dímelo en mi cara. ¿Yo hice eso? ¿Cuándo lo hice? ¿Con quién estaba? ¿Cómo te consta a ti que yo hice tal cosa? Eso es lo que le negaron al presidente Donald Trump. Le negaron el careo. Le negaron, bueno, que ya más bien el interrogatorio lo deben de hacer los abogados, ¿no? Alan Dershowitz, es lo que él está reclamando. Dice, pues, ¿cómo se siguió un proceso así? Y además, ya no era fundamentar el testigo, ¿no? Ya no era cuestionar el testigo, sino que desde el principio los que estaban aquí, los que estaban en el proceso, debían de decir contundentemente, oye, ¿te consta esto al 100%? ¿Tienes pruebas? Si no, no se abre el proceso. ¿Cuántos procesos de este tipo se han intentado iniciar y se desechan porque dicen, es que no hay suficientes pruebas, es que no tienes una prueba material? Aquí en México fue al revés. Aquí en México sí se tienen pruebas de que el hermano de López Obrador está grabado en video recibiendo sobres de David León, dinero robado al estado de Chiapas por Manuel Velasco para financiar su campaña, y aquí se dijo que no era delito, que no había nada irregular. Estos funcionarios gubernamentales entonces tendrán que pagar. La oficina del director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que las nuevas pruebas reveladas confirman sus peores temores cuando era congresista, que Donald Trump se le negó un juicio justo cuando los demócratas lo sometieron a juicio político en la Cámara de Representantes antes de ser absuelto por parte del Senado. Indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente. Y es sorprendente, ¿no? Cómo se puede hacer un proceso así. Y nos decepciona porque realmente pues, nos estamos dando cuenta que el poder judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, pues no funciona. No funciona tan eficiente como lo hubiéramos creído.
Lo asombroso es que, por ejemplo, si revisamos el historial de mi cuenta en Truth Social, donde por cierto también había creado cuentas falsas la doctora Claudia Sheinbaum para mandarme insultos y amenazas, pues encontramos que aquí sí quedó grabadas las publicaciones que yo hice en Facebook. Facebook pues simplemente lo borró absolutamente todo. 2019 a Donald Trump se le hizo un juicio injusto, los testigos en su contra eran secretos y nunca se permitió a la defensa que sus abogados los confrontaran. Así en indefensión y con los ojos vendados siguió el proceso ocioso. Fue desechado, pero ahora una innovación legal podría dar algo parecido a una reparación, que es desechar que el proceso no debió ni de abrirse. Esto es grave porque los que promovieron pueden ser de múltiples formas demandados por andar excitando a un órgano jurisdiccional político sin razón alguna. También aquí está lo de la subvención, lo del Poder Judicial. También aquí puse un documento sobre la conferencia. No es de extrañar que les guste tanto la migración ilegal. Está en el menú, pues poner todas las mujeres extranjeras en su cama. Este señor de apellido Swadwell es el político que llevó como niñera una mujer brasileña, entre otras, para obligarlas a que se acostaran con él. Y esto viene del Partido Demócrata, del Partido Feminista, del Partido de las Mujeres, del Partido que no tolera la violencia política en razón de género y otras ficciones. Esta es otra que también había puesto en Facebook, pues la borraron. Fíjate nada más, es mentira lo de las bombas iraníes, fue un chantaje para cobrar peaje. Si Irán hubiera puesto bombas no podría vender petróleo a China e India. Ahora con el bloqueo estadounidense está llorando que lo levante. Entonces, ¿nunca arrojó minas? Eso parece, son mentirosos, salvo que dicen que podría haber alguna mina por ahí en el agua en alguna parte, pero no dicen en dónde. Es difícil porque, como lo dijo Donald Trump, destruyeron más de 156 embarcaciones y ya no tienen armada, no tienen forma de ni siquiera poner las minas. Sus lanzadores de minas también fueron destruidos. Bueno, a ustedes también los invito a abrirse una cuenta en Truth Social, que me sigan en Truth Social en @HéctorRosalesoficial con _F, donde voy a estar traduciendo, comentando algunas publicaciones del presidente de los Estados Unidos. Publicaciones como esta, ¿no? Como el avión repleto de cocaína que voló a uno de los aeropuertos de Fernando Chico Pardo, uno de los colaboradores en Imbursa de Carlos Slim, y yo digo que uno de sus testaferros o prestanombres para negocios más chuecos. Y que quede claro que si a mí y a otros comunicadores, a otros, entre comillas, influencers, si me quieren poner ese nombre, los están baneando, nos están censurando, es precisamente para evitar que ustedes se enteren de estas cosas. Se le está dando prioridad a publicaciones tendenciosas en Facebook, en otras plataformas, sobre que Irán va ganando la guerra. Es verdaderamente increíble, ¿no? El Ayatollah está muerto. Larijani está muerto. Qasem Soleimani está muerto. El sucesor de Khamenei está desfigurado, muerto, porque incluso han hecho muñecos de cartón o con inteligencia artificial de él para dar algún comunicado. No existen más. Y estos se inventan que van ganando la guerra. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice estas locuras? Pues gente como la banca Rothschild. Sí. Acuérdense que el Reino Unido, que es el imperio satánico de los Rothschild, junto con Carlos III de Inglaterra, rey Illuminati de la nobleza negra, ha dicho que no va a apoyar los bloqueos contra el petróleo iraní. Bueno, pues se defiende mi teoría y lo que habían presentado los periódicos iraníes antes de 1979, que el Imperio Británico, a través de sus servicios de inteligencia como el MI6, fomentaron, protegieron y llevaron a Ruhollah Khomeini a ser el líder supremo de Irán. La inteligencia británica, la masonería, porque también le permitieron ocultarse en Francia durante un tiempo, fueron los que impusieron a ese tipo en el poder. Nadie más. Marineros a bordo del US Abraham Lincoln están soldando
bueno, yo digo soldar y ellos dicen sueldan un cable de detención bajo la cubierta del vuelo del portaaviones. Los cables de detención detienen una aeronave que se mueve muy rápidamente en segundos utilizando estos cables y motores de detención bajo cubierta. El grupo de ataque de portaaviones Abraham Lincoln está actualmente operando en el mar Arábigo. Qué interesante, ¿no? Meternos en esto porque estos cables son, hagan de cuenta, tiene un gancho el avión, el caza de combate, y con este cable de acero reforzado ahí se frena para que no se vaya a seguir y se caiga al mar. Es como una pista, es como un aeropuerto móvil ese barco. Y con esto es con lo que frenan los barcos, perdón, los aviones. Con este cable de acero reforzado que obviamente por el uso, por la fuerza que tiene el avión, se va poco a poco rompiendo y no se cambia, sino que aquí nos revelan que simplemente lo sueldan otra vez y queda como nuevo. Así que las embarcaciones estadounidenses pueden dañarse, pero pueden repararse porque cuentan con toda la herramienta. Y si tú has visto la herramienta norteamericana, sabes que es de la mejor calidad. A nivel mundial, tú quieres un taladro, quieres una máquina soldadora norteamericana, una llave, un desarmador norteamericano, siempre. El astillero naval Shahid Mahalati en Bushehr, me refiero a Irán, una parte de Irán, fabricó y reparó pequeñas embarcaciones utilizadas por la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del Irán. Publican esto para que vean que los tienen vigilados. Los iraníes están tratando de reparar sus embarcaciones. Esta instalación representa una porción significativa de la capacidad de construcción y mantenimiento de pequeñas embarcaciones de Irán. La foto fechada el 27 de febrero muestra la instalación antes de los ataques de Estados Unidos y la segunda foto muestra las instalaciones el 1 de abril después de los ataques de Estados Unidos. Esto era acá, 27 de febrero, 1 de abril, todo está desierto porque fue destruido. Entonces, pues por más que quieran ahí reparar los barcos, ya no se puede. Y así, con transparencia, ¿no? Van exhibiendo cómo es que esta lucha la van ganando. Ahorita hay un alto al fuego porque Irán ya no tiene con qué luchar. Anoche las fuerzas estadounidenses lanzaron drones de ataque en un solo sentido hacia Irán durante la operación de Furia Épica. El CENTCOM hizo historia hace un mes cuando comenzó a utilizar drones de ataque aéreos de bajo costo en el combate por primera vez. Hoy cientos de drones estadounidenses están completamente integrados en operaciones ofensivas y defensivas contra Irán. Estas plataformas operan en el aire, en el mar y en la tierra con apoyo, que son el apoyo de nuestros objetivos militares. Dijo el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. Vamos otra vez con las mentiras de Irán, que en eso sí son muy buenos, en difundir mentiras. La afirmación falsa es que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del Irán afirma que atacaron y golpearon con misiles el buque de asalto anfibio USS Trípoli, obligándolo a retirarse de la región hacia el Océano Índico Sur. ¿Cuál es la realidad? Este barco no ha sido atacado y continúa navegando por el mar Arábigo. En apoyo a la operación Epic Fury, el buque de asalto anfibio de clase americana sirve como buque insignia del Grupo Listo Anfibio de Trípoli de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines norteamericanos, compuesta por unos 3.500 marineros y marines, además de aviones de transporte y de combate, así como activos de asalto anfibio y tácticos. Pues esto nos deja ver, ¿no?, la superioridad militar de Estados Unidos frente a Irán. Desclasificado, bueno, pues otro ataque a una instalación militar iraní. No quedó nada después de este impacto. Por cierto, algo que se nota que le desagradó muchísimo a los medios de izquierda, que pues hasta que son todos, al punto de silenciarlo, fue pues esa operación de rescate exitosísima, ¿no? El primer avión que derriba a Irán y rescatan a los 2 pilotos sanos y salvos.
Gracias a Dios, eso muestra que contra lo que dice el Papa León XIV, Dios está del lado de las fuerzas norteamericanas. Gracias a Dios se pudo rescatar a estos pues valientes soldados, pilotos que están dando la lucha contra el enemigo de la cristiandad, el terrorismo islámico. O vamos con otro verificado, bueno, pues una afirmación falsa. La Guardia Revolucionaria Islámica del Irán, esos que asesinaron a 36,000 manifestantes, dice que derribó un avión de combate enemigo sobre la isla de Qashem, en el estrecho de Hormuz. La verdad es que todos los aviones contabilizados siguieron operando hasta, porque recordemos que esto es del 2 de abril, hasta que se vio pues ese derribo de un avión, si no mal recuerdo, F-5, y que afortunadamente se rescataron a los pilotos. Y adivinen qué, tardíamente Facebook restablece las publicaciones que me había borrado. Esto dice The New York Times: es un pasquín inmundo de Carlos Slim. Si no, pues ahí tienen a Carlos Slim y la familia de Eduardo Verástegui diciendo que Irán va ganando la guerra. Y lo que voy a compartirles a continuación probablemente y sea de carácter muy desagradable, pero tiene importancia, no me lo tomen a mal. Es una sentida queja contra la senadora Lili Téllez del Partido Acción Nacional. Le digo, después de que ella dice esto, dice: son irrespetuosas las palabras del presidente Trump sobre el Papa León XIV. La imagen que borró era una blasfemia para los católicos. Se refiere a la imagen en que aparece como Cristo curando enfermos, que fue para promocionar los precios preferenciales bajos de las farmacéuticas del Trump RX. El Santo Padre tiene derecho a proclamar el Evangelio, dice. Sí tiene derecho a proclamar el Evangelio. De hecho, no es su derecho, Lili, no es su derecho, es su obligación. Él como papa, que tiene muchísimo dinero, poder, medios de comunicación, debería de proclamar el Evangelio. O sea, tiene todas esas facilidades. ¿Pero qué crees? No lo hace. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dijo Lili Téllez. Pero León XIV no quiere la paz. Quiere la guerra, quiere fregarse a Donald Trump. Y quiere la guerra contra nosotros, los conservadores, porque le encantan las uniones gay. De hecho, vamos a ver varias de las ceremonias gay que el Papa León XIV, pues mire, no dice si sí, no dice si no, simplemente se queda a callar y pues el que calla otorga, ¿no? Vamos a ver acá. Le digo, ¿con qué sostenemos, senadora Lili Téllez? ¿Defiende usted al Papa gay? Por algo ustedes no funcionan como oposición. No pude ver que se reuniera el señor Ricardo Salinas Pliego con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo no lo vi. ¿Ustedes lo vieron? Yo me quedé esperando esa fotografía. Nunca la tuvimos. Tampoco se pudo reunir con el presidente Donald Trump el narcotraficante testaferro del narcopresidencialismo Carlos Slim, el que se robó Telmex gracias a que Echeverría se lo robó a sus legítimos dueños. ¿No será que más bien nada de esto funciona? Antes, usted estaba muy feliz con el satanista Andrés Manuel López Obrador. Y no me tragó el cuento de que usted, no sabía nada. ¿Cómo no vas a saber? Yo vi gente morir, hacerse vieja, denunciando a este criminal de todas las bajezas que hizo en la Ciudad de México, que ahora sabemos son más. Y en 2018, todos ustedes, incluido el señor Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, todos ustedes sufrieron amnesia. Todos ustedes abanderaron a López Obrador. Igual que ese homosexual sádico Eduardo Verástegui de la mafia de Carlos Slim, usted también lo avalaron. Esto no camina. Usted también insultó a Santiago Abascal, líder de Vox España. Lo comparó, creo que con Hitler y luego con Andrés Manuel. No sé dónde queda usted, Lili Téllez, pero una cosa es claro, no nos debemos nada, no nos debemos ni los buenos días. Ahí está con Eduardo, ¿no? Ricardo Salinas Pliego también abanderando a Verástegui, que seguramente Verástegui va a comenzar a tirarle también basura porque dice que todos los libertarios
son hijos de Satanás, ¿no? Cuando Jesucristo, Dios Padre, fue el primer libertario al darle libre albedrío a la humanidad. Slim tropezó en Washington, no hubo foto con Donald Trump e Elon Musk lo agredió en redes sociales recordándole que es un narcoempresario. Mal, ¿eh? Empezamos mal con la señora Lili Telles. A ver si después pide una disculpa o a ver si ya se centra en no ser malagradecida con el presidente Donald Trump. Lo mismo que Giorgia Meloni, que igualmente pues cuidando su base electoral, sus patrocinadores, dijo que pues Donald Trump le había faltado el respeto al Papa al decir palabras muy simples y muy ciertas. Dijo que León XIV es débil en materia de combate de la delincuencia. ¿Mentiras? No son. Mentiras no son. Dígame usted si son mentiras. Un tipo que dice que los delincuentes no deben de morir, que sus vidas deben de ser preservadas. No sé, no me suena justo. Donald Trump dijo esto el 12 de abril de 2026, y reitero, no es un insulto. El Papa Leo es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del miedo a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, la mentira esa del COVID, cuando arrestaron a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad. Acuérdense que León XIV decía, igual que el charlatán Francisco, que la vacuna es un acto de amor, más bien es un acto estúpido porque es una inyección transgénica que puede generarte una trombosis. Me cae mucho mejor su hermano Lois Prevost que él, que León XIV dice, porque Lois es un auténtico seguidor del Make America Great Again. Él lo entiende y Leo no. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y peor aún, que liberaba asesinos, narcotraficantes y criminales para que se fueran a nuestro país. Y no quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que me eligieron, por una aplastante mayoría para establecer cifras récords bajas de delincuencia y crear el mejor mercado de valores de la historia. Leo debería de estar agradecido porque con todos, dice, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser papa y la iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump, de atacar a Donald Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano, no sería papa. Desafortunadamente, la debilidad de Leo contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence. A mí tampoco, y soy católico. Ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de izquierda. Por cierto, un abanderado del movimiento gay, que es lo que le gusta al Papa Francisco y al Papa León, que es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos por realizar misas al aire libre. Leo debería de enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político. Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica. Firma presidente Donald J. Trump. ¿Mentiras? No dice. ¿Educado? Sobradamente. Mire, si yo fuera jefe de Estado, yo no sé si podría contenerme a decirle una mala palabra a alguien como León XIV. De hecho, creo que si fuera político me sacarían una infinidad de videos y declaraciones escritas que he hecho sobre la mala conducta de estos, entre comillas, líderes políticos o religiosos. ¿Qué tenemos con este papa? ¿Qué tenemos con este sujeto que desperdicia cada oportunidad que tiene de hablar? Calla primero los crímenes de la doctora Claudia Sheinbaum y sus cárteles de la droga, pero todos los problemas los reduce al presidente Donald Trump. No
No estamos bien, no estamos bien y no vamos a estar bien con León 14 hasta que no se disculpe. Y eso está verdaderamente, como dicen en chino, ¿no? No creo que se disculpe. Vamos a estar revisando, mire, ya aparecieron, qué cosa tan extraña, pero ustedes vieron, quedó en video que no estaban. No sé si alguien ya me está revisando, decir esto sí, esto no, no lo sé. Ya aparecieron mis publicaciones, mire. Qué cosa tan extraña. Estaban extraviadas, yo creo que dijeron las pusimos en otra parte, pero ya, gracias a Dios ya las encontramos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tendría que decir? Ya no tengo nada más que decir. Yo creo que es hora de retirarme. Creo que es buen momento para cerrar con este bloque. Y decirles que, bueno, no se dejen engañar. Verifiquen mucho sus fuentes. Bueno, este programa que hago, este espacio de comunicación, yo me dedico enteramente a verificar esta información, a ofrecerles lo mejor de los contenidos y que bueno, pues esto es algo que es inaceptable para las televisoras y para las emisoras de radio que quieren seguir llevando su narrativa, su locura de Donald Trump está derrotado, es un ente del mal y el Papa León XIV es muy bueno, muy lindo, muy maravilloso, avalando todas estas orgías gay, ¿verdad? Digo, yo dije una serie de declaraciones que a lo mejor dicen, ay, ahí sí te pasaste. Al menos en mi familia sí me reclamaron, dice, oye, ¿por qué dijiste eso de, pues eso que para lo que los bendice, ¿no? Porque pues realmente los bendice para, pues para que les den por detrás, ¿no? O sea, para verdaderamente cosas aberrantes. Y me dicen, ese lenguaje áspero puede ser algo sucio, algo terrible, si es que tu programa o lo que escribes llega a menores. Las personas se pueden escandalizar, pero bueno, si yo soy crudo es porque precisamente para eso lo hace. O sea, León XIV y el Papa Francisco bendecían, pues no me van a decir que esos homosexuales solo se ven, o sea, hacen todas esas cosas sucias de chupar, de penetrarse, es lo que hacen, es lo que les gusta y en eso no hay amor, eso no es matrimonio, eso de ninguna forma lo vamos a aceptar, es una aberración, es una porquería, es algo pestilente, es algo sucio, inmundo. Entonces no hay ninguna forma, no hay ningún error, digo, fui demasiado gráfico tal vez, pero es la realidad de las cosas. Miren lo que le gusta al Papa León XIV. Este sujeto es el tal Gio Benítez, que llevó a su amante homosexual, Didarío, para que fuera su padrino en su ceremonia de confirmación, presidida por 3 ministros, uno de ellos, James Martin, sacerdote jesuita, premiado por el diabólico Papa Francisco. Sí, le tengo que decir diabólico. Este tipo fue el que más nos dio risa. Estaba comentando con algunos amigos. Porque llega este tipo, abre la boca pensando que le va a dar la hostia en la boca y el padre se la azota en la mano. Para que veas que estos profanan todo, ¿no? La sagrada hostia te la dan en la mano para que se profane bien. Que la tome alguien que no está consagrado. Ahí está, idea. Abre la boca. Ah, no, así. Y ahí viene la imposición de las manos, todos apoyando las mariconerías, porque es lo que le gusta al Papa León XIV. Ahí todos juntos, todos van a caber en el infierno. La sensualidad, ¿no? Ahí figurando, fíjense nada más lo que hacen estos degenerados. Quieren figurar la ternura de un matrimonio que acaba de dar a luz, que acaban de tener un parto y que están cargando a su hijo.
Esto no es así. Este niño se lo acaban de quitar a su verdadera madre y lo ponen en manos de un tipo peludo que fornica con este güero. ¿Cómo la ven? Privar a un niño de estar con su verdadera madre al momento de nacer. Ah, y el padre James Martin dice: recibí el mensaje de que el Papa León continuará con la misma apertura que Francisco mostró hacia los católicos LGBTQ+. Bueno, hay un pequeño problema. Si eres católico, no puedes ser eso. Es incompatible. Es como ser masón, ¿no? Católico y masón no se puede tampoco. Intentan simular lo que es una familia. Intentan simular la ternura de un matrimonio hombre-mujer cargando a su hijo. Pero esto le encanta al Papa León XIV. Esto está bien. Esto es amor. Esto es hacer el amor. Esto no es hacer la guerra. Que además es un discurso de allá, de los tiempos, ¿cómo se dice? De este tiempo que era la revolución sexual del 68. Hace el amor, no la guerra, ¿no? Le dicen ahora a Donald Trump eso. ¿Cómo lo ven? Lujuria, malas intenciones, blasfemia, todas cosas que, por cierto, se penan con cortarte el cuello, ¿no? Si fuéramos un occidente cristiano fundamentalista, pues toda esta gente ya no viviría. Como tampoco vivirían en Irán, por cierto, donde se les castiga así. Entonces, ahora que empezó a circular la noticia de que muchas personas se están convirtiendo al catolicismo este 2026, pues con todas estas cosas tan horribles que protagoniza el Papa León XIV, yo ya no sé qué pensar. ¿Por qué se quieren convertir en católicos? ¿En serio les gusta todo este antro? ¿Les gusta todo esto que parece un prostíbulo? Pues si les gusta esto, entonces no es una buena intención. Y aunque se conviertan en católicos, se van a condenar al infierno porque les están gustando cosas que no son catolicismo, si esa es la razón de por qué quieren convertirse. Cosas como estas son en las que debería de enfocarse León XIV y no en estar molestando al presidente Donald Trump. Falleció Henry N., niño quemado vivo en el 70% de su cuerpo en una tienda 3B por criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, socios de Morena, de Andrés Manuel, de Claudia Sheinbaum. Los criminales quemaron 52 bancos del bienestar y 250 tiendas Oxxo por la muerte del criminal, yo le digo maldito, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, quien en 1998 fue nombrado jefe de la policía de Tomatlán en Jalisco por políticos de Andrés Manuel López Obrador integrados en el Partido del Trabajo y en el PRD en aquel entonces. Descanse en paz, Henry, quemado vivo por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, simplemente que porque estaban haciendo su drama, que porque les mataron al Mencho. No era inmortal, ¿verdad? No era todopoderoso. ¡Qué desprestigio! ¡Qué quemón para la organización criminal que se jactaba de aniquilar a los Zetas, ¿verdad? Y vamos a ver unos ridículos, pero unos ridículos verdaderamente grotescos. El terrorista islámico, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, furioso porque Donald Trump criticara al Papa LGBT, al Papa prosodomita León XIV, toda una autoridad moral, por cierto, un tipo que mató 36,000 manifestantes iraníes, pues declaró lo siguiente: condeno el insulto dirigido a su excelencia en nombre de la gran nación de Irán. O sea, de modo que ya nos revela Pezeshkian que León XIV es su aliado indiscutible. Vamos a darle más vuelta al mundo, miren. Aquí está Masoud Pezeshkian, el tipo que roba miles de millones de dólares del petróleo iraní y a mí me atiborraba el buzón, el correo electrónico de propaganda terrorista iraní. Me querían lavar el cerebro y francamente sobre algunos temas sí que me engañaron durante unos años. Pero afortunadamente yo he pedido perdón, he reconocido mi error y sobre todo lloré mi error cuando vi que estos desgraciados apoyaban al terrorista, al multiasesino, al peor presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador.
que arda en el infierno. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó las críticas del mandatario estadounidense Donald Trump contra el Papa LGBT León XIV, a quien expresó todo su respaldo. Condeno el insulto dirigido a su excelencia en nombre de la gran nación de Irán. Tú no representas a Persia de ningún sentido. Luego dice, la profanación de Jesús, el profeta de la paz y la hermandad, es inaceptable para cualquier persona libre. Cállate, hijo de Satanás. Jesús no fue ningún profeta, es el Hijo de Dios. Y ustedes matan a los que siguen al Hijo de Dios porque no creemos en su pedófilo Mahoma. Esa es la realidad de las cosas. Vean cuánta tolerancia puede haber por parte de Elon Musk, por parte de las redes sociales norteamericanas, que permiten que este terrorista, Masoud Pezeshkian, pueda publicar a través de X. Y bueno, ya lo hemos visto, Pezeshkian habla de lo que le conviene. Su santidad el Papa León XIV, en representación de la gran nación de Irán, condeno la ofensa a vuestra santidad y declaro que la profanación de Jesús, la paz sea con él, el profeta de la paz no, el Hijo de Dios, aunque te pese, no es aceptable para ningún hombre. De Dios le deseo gloria. Sí hay que responderle algo, ¿no? Digo, aunque yo sé que no lo va a leer, pero sí hay que responderle algo. A lo mejor nunca lo lee, a lo mejor nunca se entera, pero ustedes sí. Y espero que me sigan en este razonamiento. Para Masoud Pezeshkian, tú, diabólico homicida, genocida, opresor, para que te quede claro, Cristo es Hijo de Dios, no un profeta cualquiera, no un falso profeta como tu pederasta Mahoma. Y este razonamiento es importante. Si ustedes se han fijado, el Estado de Israel es pequeño, muy pequeña Tierra Santa, comparación a otros territorios, ¿no? Aquí estamos viendo Siria, Irak, presentado por Netanyahu. Que por cierto, Netanyahu significa regalo de Yahvé o regalo de Dios. Él adquirió ese nombre pues tratando de recuperar sus raíces confesionales judías, porque él se apellidaba Mileikovsky. Él desciende de personas que no siempre conservaron su fe judía, pero ahora la quiere recuperar y como un acto identitario se pone el nombre de Netanyahu, que como su nombre lo dice, Netan significa en hebreo regalo o dado por Dios o dado por Yahvé. Qué pequeño es Israel rodeado de tantas naciones islámicas. Si yo siento aversión por la secta islámica estando tan lejos, no me imagino teniéndolos tan cerca como una amenaza frecuente por el norte, por el sur, por el oeste, por el este, por todas partes, ¿no? Pero fíjense, si Israel tiene bombas atómicas, como tanto lo acusan, como tanto chillan todo el tiempo, como tanto recriminan, como tanto vociferan, yo les pregunto, en este momento que ha habido este conflicto con Irán, si los israelíes son tan perversos, tan malvados como ustedes se figuran, ¿por qué Israel no disparó las bombas atómicas contra Irán? Porque además a ustedes les gusta decir que Israel no le pregunta por ninguna operación militar que haga Israel contra Irán, ¿no? También se han montado esa telenovela de que Israel siempre ataca sin pedir permiso y que luego Donald Trump tiene que aclarar las cosas. No, realmente todas las operaciones que ha hecho Israel han sido consultadas previamente con Estados Unidos. Y les repito la pregunta, si ustedes dicen que Israel, porque además se inventaron eso, que Israel mató al presidente John F. Kennedy porque él quería quitarles las armas nucleares, ¿por qué estas armas nucleares que ustedes inventan que están en el complejo nuclear de Dimona no las han disparado contra Irán? Si dicen que los israelíes son perversos, que están completamente locos. No hay tal, ¿verdad? No tiene mucha lógica las cosas que dicen cuando se analizan detenidamente. Si la OTAN, si la ONU eran organismos sionistas, que ustedes confunden sionista con Illuminati, que no es lo mismo, entonces díganme por qué la ONU ataca a Israel. ¿Por qué la ONU tiene 17 resoluciones contra Israel por genocidio? Ninguna contra estados terroristas islámicos, ninguna contra Maduro, por cierto.
Eh, ¿Por qué la OTAN, si era una organización sionista, no está apoyando a atacar a Irán? ¿Por qué si los Rothschild eran los líderes sionistas del Estado de Israel, por qué sus agencias de propaganda como Reuters, AP, AFP, el mismo George Soros, están financiando organizaciones no gubernamentales como B'Tselem para estar constantemente criminalizando y agitando todas las manifestaciones contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Ya se desmoronó todas estas ideas que, por cierto, eran difundidas por grupos fundamentalistas, lamentablemente fundamentalistas, que se hacían pasar por católicos. Yo no dudo que tengan realmente una postura más abierta a defender el catolicismo, pero ahí hay un problema, ahí hubo un defecto. La narrativa que ustedes estuvieron sosteniendo ya no se sostiene a la luz de los hechos, y sí a la luz de que estas son organizaciones creadas por sociedades secretas que fueron las mismas que impulsaron a Hitler para perseguir al pueblo judío. Yo no niego que Rothschild tuvo un papel fundamental en la creación del Estado de Israel, pero tú fíjate que cuando era protectorado británico se crearon organizaciones que, bueno, sí, utilizaban el terrorismo, eran israelíes, y empezaron a atacar a los soldados británicos hasta que los expulsaron de esa región. Y ese fue el rompimiento, o esa fue una de las muchas altercados, uno de los muchos enfrentamientos que tuvo la banca Rothschild, porque todo el imperio británico siempre fue de los Rothschild, siempre ha sido de los Rothschild. Los expulsaron porque ya no convenían con lo que querían. Luego en 1992 y en otros años los Rockefeller y los Rothschild han puesto instituciones o cosas dentro del Estado de Israel, indiscutiblemente. Ahí tienen el ejemplo del edificio de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Israel, que es un templo masónico. El edificio de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Israel es un templo masónico construido por la mujer más rica, probablemente de la historia de Inglaterra. Esta señora Rothschild, pues, fue la que pagó esa enorme pirámide Illuminati egipcia, que nada tiene que ver con el pueblo de Israel, dentro de ese templo masónico. Y nada me invento. Lo que ya no les ha gustado a los Rothschild, a la élite Illuminati, es que Israel se quiere declarar un estado étnico y confesional. Y eso no conviene a los intereses del globalismo, porque naciones con estas características, que tengan religión y raza, no van a aceptar el gobierno mundial del prototipo de la ONU. La construcción del nuevo edificio de la Corte Suprema, los antecedentes, 1948 a 1992, el Tribunal Supremo estuvo ubicado en un edificio de un recinto ruso, propiedad de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Por qué? Porque era algo controlado por la Unión Soviética. Ni el edificio ni su ubicación satisfacen las necesidades del Tribunal Supremo ni reflejan adecuadamente el estatus institucional. A finales de la década de los 60, el gobierno israelí decidió construir un nuevo edificio para el Tribunal Supremo. En el 73 se colocó la primera piedra del edificio en Monte Scopus, pero los planes se abandonaron a raíz de la guerra del Yom Kippur. Iniciativa de la Fundación Rothschild y Dorothy de Rothschild para la construcción del nuevo edificio de la Corte Suprema con una pirámide Illuminati. A principios de los 80s, justo antes de conmemorarse los 100 años del apoyo conocido y generoso del benefactor Edmond de Rothschild, que según algunos me han dicho que él comenzó a nadar contracorriente, creo, aparentemente no había planes de los Rothschild en un inicio de financiar el Estado de Israel, a la comunidad judía en Israel. La Fundación Rothschild, conocida como Yad Hanadib, y Dorothy de Rothschild, quien la dirigía en aquel entonces, se acercaron al gobierno israelí y ofrecieron una donación para la construcción de un edificio para la Corte Suprema cerca del Knesset, el Parlamento israelí. De esta manera, la señora de Rothschild buscaba cumplir con la voluntad de su difunto esposo James de Rothschild, hijo del gran benefactor, quien deseaba contribuir con 2 edificios importantes al joven país, la Asamblea Legislativa y otro que era la Corte Suprema. Lord de Rothschild falleció en el 57, pero gracias a su testamento y su generosidad se construyó el complejo del Knesset, que también tiene simbología masónica, en 1966.
como resultado de la oferta realizada por la señora Rothschild y la fundación de Rothschild, los mismos que enviaron a Norman Foster para hacer el aeropuerto de Texcoco. Tras consultas y debates en el seno del gobierno, se aprobó oficialmente la donación de fondos y la construcción del nuevo tribunal. En el 86 la fundación organizó un concurso de arquitectura para el diseño del edificio, y ahí participaron varios. Los ganadores fue Ram Karmi, ya fallecido, y su hermana Ada Karmi Melamede, en Tel Aviv, Jaffa. En 1988, Dorothy de Rothschild visitó este lugar y falleció al poco tiempo después. No dice nada de esa pirámide. Pero se inventaron que era una tumba de un profeta. Se inventaron que era la tumba, creo que de uno de los hijos del rey David, o de una de las esposas del rey David, por cierto, una pagana egipcia. Hubo mucho ese rumor. Evidentemente, tal pirámide pues no refleja el espíritu israelí, no refleja la confesionalidad. Por eso, tal vez la Corte Suprema, que es un templo masónico, estuvo haciendo juicios para tratar incluso de quitarle poderes políticos a Netanyahu. Por ejemplo, quitarle el poder de declarar la guerra a otra nación. Bueno, y no hay nada más que decir al respecto, ¿no? Esa es la situación que vino marcada del Estado de Israel. Recuerden que si ellos no creen en Cristo, si ellos se rebelaron contra Cristo, fue precisamente por malos consejos de su élite. Y el papel que a nosotros nos correspondió fue el de Poncio Pilato. Ese es el que nos representaba en la historia bíblica. Y él permitió que se hiciera todo ese mal, considerando que no le importaba si un hombre justo moría porque se lavaba las manos de tal crimen. Tomar en consideración entonces que no me pueden ser indiferentes las cosas que ocurren, ni tampoco ser complaciente, omiso cuando veo que la mentira reina. Pues qué bueno que Facebook restableció las publicaciones, pero digo, pudo haber sido una falla, ¿no? Pensemos que fue una falla y no parte de estos hackeos neoyorquinos tan extraños que han estado aconteciendo a mis cuentas.